que es el escritor de este evangelio, ha dejado testimonio de que Jesucristo como Mesías es quien salva a su pueblo de sus pecados. Ya comenzando en el capítulo 1, en un instante ya muy temprano, nos está informando acerca de cuál es el itinerario fundamental de la venida de Cristo al mundo. Luego, en la purificación del leproso, que fue el texto que analizamos hace 8 días, el Señor nos ha mostrado que Él como Salvador ha venido a ofrecer esta redención y esta expiación al más inmundo de los pecadores. Y para sorpresa, tanto de oyentes judíos como de los discípulos cristianos mismos, Mateo relatará un evento en el que el reino de Dios abre sus puertas ahora a los paganos que, a diferencia de los tradicionalistas, expresan una fe admirable. Entonces, en este relato de el centurión, en el capítulo 8, versículo 5 en adelante, vamos a ver cómo este hombre, que no tendría por qué expresar una fe sentida y vivida en Cristo, va a manifestar una fe admirable. Y esto es ya un anticipo de lo que será el amplio alcance de la misión cristiana. Por ello, el mensaje de hoy lleva como título: el Mesías ante una fe admirable. El Mesías ante una fe admirable. Y para ser estimulados a madurar una fe admirable en Cristo, mediante este encuentro del Mesías con esta fe admirable del centurión, examinaremos tres confrontantes instantes en los que se nos invita a consolidarnos en el reino de los cielos, expresando como el buen discípulo de Cristo una fe admirable. El primer instante confrontante es el ruego que al Mesías hace una fe admirable. El ruego que al Mesías hace una fe admirable. El segundo instante confrontante es la respuesta del Mesías a una fe admirable. Y el tercer instante es el reconocimiento que hace el Mesías de una fe admirable. Miremos entonces el primer punto: el ruego que al Mesías hace una fe admirable. Dice allí en el capítulo 8, versículos 5 en adelante. Voy a permitirme leer el texto completo para después comenzar con el primer punto. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces, en nuestro primer punto, el ruego que al Mesías hace una fe admirable es un ruego característico, en verdad, de un discípulo que llena las expectativas de Cristo. En el versículo 5 vemos a Jesús entrando en su lugar de residencia, Capernaum. Ya el capítulo 4, en el versículo 13, nos ha informado acerca de esto, cuando dice que el Señor, cuando oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí,
Igualmente, en el capítulo 9, versículo 1, dice que entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino ¿a dónde? A su ciudad. Capernaum, que traducido es ciudad de Nahum o también ciudad de consuelo. En la región que está asentada en tinieblas, en la región que vio gran luz. Y a partir de allí el Señor pone en marcha su luminoso itinerario profético, que consistía fundamentalmente en la predicación del Evangelio del reino de los cielos. Ya lo vemos allí, apenas es presentado como la luz en esta tierra, en el capítulo 4, versículo 17, diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y qué hermoso ver cómo el Señor comienza a resplandecer con la predicación en medio de las tinieblas. La predicación de Jesús tiene un poder tan extraordinario que hace que de una región que está dominada por la muerte empiecen a brotar indicios de vida. Y aparece allí un pagano expresando ante el Mesías una fe admirable. ¿Amén? Qué bonito estímulo para la evangelización. La palabra de Dios es la única que tiene el poder de despertar en los que están hundidos en la oscuridad una fe admirable. La ciudad era famosa por la sinagoga prestigiosa que había en este lugar. El libro de Marcos y el libro de Lucas nos ilustran sobre esto. Y por tener una aduana y un centro de cobro de impuestos, es decir, un centro que dedicado a la recaudación del tributo, contaba con una guarnición romana, es decir, con un destacamento de soldados romanos. Y es evidente que la fama que despertó Jesús, como nos lo informa el mismo Mateo, allí finalizando el capítulo 4, en el versículo 24, donde dice que se difundió su fama por toda Siria, ¿no? Es evidente que esta fama de Jesús y que la admiración por esta predicación y por esta doctrina fuera escuchada o por lo menos conocida de oídos por estos soldados, y particularmente escuchada por este centurión de nuestro texto, que viene al Señor rogándole por un siervo que, según la etimología de la palabra en el texto, prohijó como un hijo suyo. Con el verbo venir es interesante cómo Mateo declara con persistencia el mesianismo de Cristo. Recordemos que estamos en una serie que se llama La soberanía mesiánica ratificada, ¿verdad? En Mateo 4:3, por ejemplo, vemos a un personaje viniendo a Jesús. ¿Quién viene a Jesús? En Mateo 4:3, el tentador. Aún el mismo diablo reconoce el mesianismo de Cristo. El hecho de que Satanás se ocupe de Jesús y haga todo lo posible por estorbar a Jesús, en ese mismo acto, aunque de forma negativa, está ratificando la soberanía mesiánica de Cristo. Luego, en el mismo capítulo 4, versículo 11, una vez que el diablo lo deja, ¿quiénes vienen? Los ángeles. Y los ángeles vienen para servir. Luego, en 5:1, ¿quiénes son los que vienen? Los discípulos vienen a él para ser enseñados. Luego, por allá en 8:2, ¿quiénes vienen? ¿O quién viene? Un leproso que se postra pidiendo purificación. Y aquí llegamos entonces al centurión. Viene el centurión y viene a rogarle por su amado siervo, por su amado ahijado. Necesitamos recordar que el Sermón del Monte ha dejado a los creyentes, entre ellos a nosotros, frente a un gran reto discipular. ¿Recuerdan? Nos ha dejado, al finalizar estas palabras, Jesús, frente a un gran reto discipular: ser y vivir como los bienaventurados mencionados aquí en el Sermón del Monte. Y quedando abierta esta tremenda expectativa sobre los miembros de la iglesia, que a la vez son hijos del Padre y que a la vez son hermanos entre sí,
es que aparece en escena este centurión, que no solo obra como creyente, reconociendo el señorío de Cristo, sino que además, según Jesús, no se halló ni en Israel una fe como la suya. No había ido ni a un culto el centurión y ya tenía una fe admirable. ¿Y nosotros cuántos años llevamos en el cristianismo? ¿Crees tú que Jesús, cuando te ve a ti o me ve a mí, dice, oh, qué fe tan admirable? No hay ni en la Reforma una fe como la de estos hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Nueva Generación. Ni en los pentecostales hay una fe como esta. Amén. Pero el dato impresiona más si recordamos que en 6:30 impresiona más y avergüenza más si vemos que en 6:30 Jesús le ha dicho a sus discípulos que son hombres de poca fe. Pero tal vez impacte más esto si nosotros miramos con detenimiento quién era un centurión. Era un oficial de la legión romana, probablemente según los estudiosos, al servicio de Herodes Antipas. Y como su nombre lo indica, era un hombre que había sido puesto por una cuadrilla de 100 hombres. 100 hombres bajo sus órdenes. Y este oficial, que es pagano, como muchos en aquellos días como él, gozaba de tremendo respeto y tenía de parte de la gente, o le merecía de parte de la gente, gran temor como capitán profesional del gran imperio. Y este hombre, que sin duda gozaba de muchos privilegios y que tenía facultad para incluso obrar de manera arbitraria, que para su cargo no podía dejarse dominar por sensibilidades, por emocionalismos, ¿verdad? Es el que viene a expresar ante el Mesías el ruego que es propio de una fe. Esto le rompió la cabeza a más de uno en este momento. Pues por un lado tenemos en este oficial creyente una prueba de que la redención de Cristo no tiene fronteras. Por otro lado vemos un ejemplo viviente en este centurión de cómo se es un bienaventurado en el reino celestial. ¿Cómo se es un bienaventurado en el reino celestial? Porque en el versículo 6 le vemos diciendo, Señor, mi criado, que ahí más o menos podría decir mi muchacho, mi muchachito, según el término griego, está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. En el ruego del centurión, además de su fe en el Señor, ¿qué apreciamos? Un gran amor por uno de sus siervos. Y el cuadro contrasta de una manera importante. ¿Por qué? Porque hemos visto que el centurión no era cualquier persona en aquellos tiempos, ¿verdad? Y los criados eran para que ellos hicieran lo que él quisiera, para que ellos no ni perdieran tiempo ni desgastaran fuerzas en hacer un montón de cosas. Y aquí vemos a este centurión volviéndose siervo de su siervo. ¿Saben por qué es alguien que encarna el sermón del monte? Fue un siervo que se hizo siervo de sus siervos, que se hizo padre de sus siervos, que se dolió de la necesidad de su siervo. Y el centurión evidentemente era un hombre ultra radical. Y es importante que un ser humano tenga criterio, tenga principios, se sepa parar firmemente en sus convicciones, no sea blandengue en sus creencias, en sus valores, pero sin dejar de tener la ternura de Cristo, sin dejar de tener el mover sobrenatural y dulce del Espíritu Santo, sin dejar de encarnar el corazón de Cristo mismo, la mente de Cristo mismo, las emociones de Cristo mismo. Porque si nosotros somos radicales sin reflejar el carácter de Cristo, nos volvemos autoritarios, nos volvemos impositivos. Y aunque el texto dice que este apreciado siervo paralizado estaba siendo gravemente atormentado, como se creía en aquellos días, por un espíritu malo,
no es posible identificar particularmente qué enfermedad era la que lo agobiaba. Sin embargo, es evidente la gravedad del estado de este hombre. ¿Y de dónde podemos deducir esto? Al ver la urgencia con que el centurión, rompiendo todos los protocolos religiosos, todos los protocolos oficiales incluso, imaginen ustedes a un hombre que por mérito se le da un cargo en donde no puede mostrar condescendencia, porque era encargado también de verificar que los tributos se recogieran como era debido. Imaginen que los jefes vieran al centurión doblegado ante un judío y ante un maestro itinerante callejero. Muy posiblemente eso pudo haber puesto en riesgo su trabajo. Personas así no nos sirven porque no intimidan, y nosotros necesitamos que intimiden para que la gente no falte a su deber con el imperio. ¿Amén? Y este hombre rompe todo eso, rompe el protocolo religioso, rompe el protocolo militar por la urgencia que le impulsa a ver por la salud de su muchacho. Y en consecuencia con su fe, los bienaventurados del reino estamos llamados a amar así. En consecuencia con nuestra fe, estamos llamados los bienaventurados del reino a amar así. Porque cuando yo preservo mi fachada en detrimento del amor, estoy siendo arrogante y estoy buscando la gloria de mí mismo y no la gloria de Cristo. Y de este ruego que surge de esta vivencia espiritual de este centurión es que el Mesías encuentra una evidencia indubitable de que en este hombre hay una fe admirable. Es la fe en él. Amén. Amén. Jesús no dijo, oh, qué hombre tan maravilloso. Digo, qué fe tan grande tiene. En segundo lugar, la respuesta del Mesías a una fe admirable. Versículo 7. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y lo digo así porque gramaticalmente esta afirmación de Jesús puede entenderse como una respuesta positiva, pero que se ofrece con cierta resistencia. ¿Sí? Una respuesta positiva que se ofrece con cierta resistencia. Puede tener el tono incluso de un cuestionamiento. Por ello, muchos intérpretes traducen este versículo como una pregunta. Yo iré y le sanaré. Algunos optan por esta traducción y tienen evidencia para hacerlo. Y esta traducción incluso presentaría coherencia con el trasfondo cultural del texto. Porque un judío no entraría normalmente en la casa de un judío no entraría normalmente en la casa de un gentil porque automáticamente incurriría en impureza legal. Miremos un ejemplo en el Evangelio de Juan, una evidencia que nos ayuda a entender mejor este rasgo cultural. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, versículo 28, dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos, ¿quiénes? Pues sus acusadores, ¿verdad? No entraron en el pretorio, ¿para qué? Para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Asimismo, cuando Pedro es enviado a la casa de Cornelio en Hechos 10, él hace una protesta, ¿verdad? Porque dice que Cornelio y su familia, según su parecer, eran inmundos. Y el Señor le dice en visión: no llames tú común lo que yo he limpiado. Asimismo en Hechos 11:3. Entonces vemos que ciertamente aquí está en juego una costumbre, un rasgo cultural. Sin embargo, Jesús, que no se preocupa por la gloria de los hombres, aunque sí, como lo ha prometido, está atento a mantenerse en el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Con esta frase, cuyo tono es bien particular, prueba o constata entre líneas la convicción admirable del centurión. Sin embargo, el centurión responde allí mismo en el versículo 8 y dice: Señor, no soy digno de que entres bajo
mi techo. Tal vez él lo interpretó así, interpretó la respuesta de Jesús como trasladándolo al plano de las dignidades que estaban en juego, ¿verdad? Y de inmediato, con la justicia de los pobres en espíritu. No apeló a sus credenciales, sino que se evaluó a la luz de los valores del reino de Dios. Se evaluó a la luz de los valores del reino de Dios. Porque bien hubiera podido decir, ¿y este maestrico de pacotilla? ¿Usted no sabe quién soy yo? ¿Quién es el que le está pidiendo este favor? Antes agradezca que yo vengo y cuento con usted y le trato con respeto y con descendencia. Pero no es así. Amén. Se postra ante el mesianismo de Jesús nuevamente, porque le reconoce como Señor. Y además de eso, automáticamente se enciende su sentido de indignidad. ¡Ah, qué tremenda fórmula para la arrogancia, para la prepotencia, para el orgullo! ¡Qué tremendo ejemplo! ¡Qué fe tan admirable! Un bienaventurado. Es así como se prepara el camino a la respuesta del Mesías a una fe admirable, que es nuestro segundo punto. La respuesta del Mesías a una fe admirable. Las palabras, no soy digno de que entres en mi casa, encontraron una amplia recepción en la tradición cristiana posapostólica, particularmente en la liturgia católica del rito latino. Ustedes saben que en la misa, esa es una frase muy conocida, ¿verdad? Muy usada en el culto católico, en la liturgia católica. Y realmente pues se transmite y se recibe esta tradición como una confesión de indignidad para recibir al Señor. Y ciertamente es una verdad bíblica que hay una indignidad en los hombres para recibir bajo su techo al Señor. Pero llama la atención que, siendo siglo tras siglo repetida esta frase en el catolicismo, todavía estas palabras no despierten una conciencia de indignidad y aún ellos piensen que se pueden justificar delante de Dios por sus obras, por su dignidad, por su mérito, por pagar misas o romerías o por cumplir promesas. Qué triste. No hemos entendido, no han entendido. ¿Y qué pasaría con los protestantes también? Creemos que nosotros hemos cultivado suficientes méritos para ganar el favor de Dios. Que tal vez cuando tengo una semana en donde puedo orar todos los días, ahora sí soy digno de que el Señor entre en mi casa. O que he podido leer la Biblia de pasta a pasta, eso ya me hace digno para que el Señor entre en mi casa. O porque estoy ministrando en la iglesia, eso ya me hace digno de que el Señor entre en mi casa. O porque voy todos los domingos a la iglesia. Bueno, los pobres en espíritu siempre mantienen vivo un profundo sentido de indignidad. No hay mérito alguno que nos haga merecedores de la presencia de Cristo en nosotros. Tanto es nuestra pobreza en méritos que Cristo mismo le tocó ganarlos y prestárnoslos a nosotros, para que pudiésemos ser justificados delante del Padre. Y si alguna justificación tenemos nosotros, ha sido gracias a los méritos de Cristo. El texto afirma así la forma como un pobre en espíritu se adhiere por la fe al Señor, al Kyrios, al Señor, quien, aunque en la distancia, como lo veremos, responde a una fe admirable. Porque llama la atención, el texto tiene una suspensión narrativa, llamamos nosotros, porque Jesús dice en el versículo 7, yo iré, pero el texto no relata si Jesús entró o no entró en la casa. De hecho, por los datos podemos deducir que Jesús no entró, no fue. Entonces, en la distancia responde a una fe admirable. Como en el caso del leproso, uno esperaría, ¿no?, que lo tocara ya al instante, ¿verdad? Pero
Asimismo, en este caso, se nos está predicando que no hay distancia que Cristo no pueda superar. No hay distancia que su misericordia no pueda superar. No hay condición social, no hay estigma social que el poder de Cristo no pueda doblegar. Solamente di la palabra, dice el centurión, y mi criado sanará. Aquí, mediante el lenguaje militar, se resalta la autoridad suprema del Señor. El centurión cree que el poder y autoridad de la palabra de Jesús es mayor que la de los demonios y las enfermedades que tenían gravemente atormentado al muchacho. Y es un lenguaje bien significativo, tomando en cuenta además que viene de un hombre que ejerce un cargo militar. Ya conoce el peso y la eficacia de la autoridad. El centurión ya conoce el peso y la eficacia de la autoridad, por dos razones muy llamativas en el texto. Primero, él mismo tiene la experiencia de estar bajo autoridad. Y en segundo lugar, tiene también una autoridad sobre otros hombres que le han sido delegados como siervos de él o como soldados a su cargo. Y es en este ejercicio de autoridad que el centurión ve en Jesús a un general en jefe. Trascendió otra vez el maestro. Recuerdan que a medida que hemos venido viendo a Jesús enseñando, muchas veces trasciende su rabinismo para revelar su mesianismo. Trasciende otra vez la mera función itinerante de Jesús como predicador, y ahora ante los ojos de este centurión, debido a que tiene una fe admirable, ve en Jesús a un general en jefe. Un general que, como él, puede subordinar todos los poderes del universo. No hay criatura, no hay condición creada que no pueda, o pueda escapar más bien, al gobierno soberano de Cristo. Tanto que una sola palabra basta, sin que sea necesario que Él esté presente. Y para la mentalidad religiosa de la época, empieza a resonar un eco del Dios del Antiguo Testamento. Muchas veces en Mateo, Cristo se transfigura en el Dios del Antiguo Testamento, porque Él es el Dios del Antiguo Testamento. Podríamos mirar durante horas muchas evidencias de lo que Mateo está evocando acá con clara intención, pero basta que miremos el salmo que leímos de forma antifonal hace un rato, el Salmo 107. Cristo no es lo que dicen los testigos de Jehová, un hombre muy ejemplar. Ellos reducen a Cristo a un hombre muy ejemplar, pero definitivamente solo un hombre. Pero no, la Biblia afirma con abundante evidencia la divinidad de Cristo. En el Salmo 107 vemos en el versículo 1 una alabanza ¿a quién? A Jehová, que es el Dios de Israel. ¿Y quién declara esta bondad de él? Versículo 2, los redimidos, que con su gran poder ha liberado a los redimidos ¿de qué? Del poder del enemigo, y congrega a los suyos del oriente y del occidente, del norte y del sur. En el texto de Mateo está la evocación de ese texto bíblico. Estos que Cristo llama con su autoridad mesiánica, fuimos muchos que anduvimos perdidos por el desierto, sin hallar ciudad donde vivir. Y así este salmo empieza a describir la historia de los convocados por el gran Mesías, que nos ha traído a una ciudad habitable para que alabemos en Cristo al mismo Jehová de la misericordia, aquel que con sus maravillas se ha manifestado a los hombres y ha hecho prodigios extraordinarios sobre los hombres, trayéndoles de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz, a las almas menesterosas, versículo 9, para que se sacien del bien del Señor. Los que moraban en las tinieblas, ¿verdad? Lo que dice allí Capernaum,
la ciudad asentada en tinieblas vio gran luz. Aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto alguna vez fuimos todos rebeldes ¿a qué? A las palabras de Jehová, aborreciendo su consejo. Pero vienen hombres con una fe admirable. Por el poder del Espíritu Santo, dice el versículo 13, clamaron a Jehová en su angustia y Él lo libró de sus aflicciones. Pero miren lo que dice allí más adelante en el versículo desde el 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y Él lo libró de sus aflicciones. ¿Envió qué? Su palabra y los sanó y los libró de su mano. Casi que está Mateo 8 calcado del Salmo 107. Amén. ¿Quién podría negar que el Cristo que está frente al centurión es el Dios del Antiguo Testamento? Un necio. Y Jesús aprobará esta convicción admirable en un pagano. ¿Y saben que Jesús sí entró en la casa? Mediante la autoridad mesiánica de su palabra. Entró en la casa mediante la autoridad mesiánica de su palabra. Porque Él envía, dice el salmista, su palabra. Y si bien la respuesta pareciera ser esquiva, la fe admirable del centurión hace de esta respuesta, como ocurre con frecuencia en Mateo, un favor inmediato y soberano. Porque esta es la respuesta del Mesías a una fe admirable. El segundo punto, La respuesta del Mesías es una fe admirable. y el tercer punto, el reconocimiento que hace el Mesías de una fe admirable. Porque dice el versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El texto dice, al oírlo Jesús se maravilló. Otro hecho que nos deja en profunda vergüenza y nos deja muy impresionados, porque si nosotros recordamos en 7:28 al 29 dice que la gente se admiró al oír ¿a quién? A Jesús. El que despierta la admiración de la gente por sus palabras ahora se admira de un pagano al oírlo. Y lo que sigue es una ratificación o reconocimiento público que hace el Mesías de una fe admirable. Aquí sus palabras sí se hacen extensivas a la multitud. Se sale del círculo íntimo de los discípulos y él levanta su cabeza y se dirige a todos los que están en donde hemos dicho, ¿recuerdan? En la periferia. Y dice, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero como hemos dicho, no es el mérito del hombre, sino su fe admirable, que es un don de Dios. Se arma el tremendo problema ya público con los tradicionalistas. ¿Cómo se atreve este hombre a decir algo de un tipo como este? Algo así de un tipo como este. La gran incredulidad judía es confrontada con la gran fe de este oficial. También esto representa un factor de confrontación para los discípulos. Quienes ya han sido acusados de ser unos pusilánimes. El Señor ha venido siglo tras siglo cambiando la vida de muchos paganos. Muchos centuriones han venido al conocimiento de Cristo, pero todavía muchos israelitas siguen en incredulidad. Pero qué decir de la iglesia cristiana a través de los siglos también. Entonces tenemos aquí una clara exhortación a la conversión. Aquí no hay una condena definitiva y lapidaria, porque el día mencionado en 7:23 no ha llegado. El día mencionado en 7:23 no ha llegado todavía. Por lo tanto, todavía aún hay margen para el arrepentimiento. Luego el texto va a ser una anticipación al último tiempo. En el texto se va a hacer una anticipación al último tiempo, como queriéndonos decir
que este asunto de una fe admirable sí tiene repercusiones eternas. Esto no es el asunto de que si tengo una fe lo suficientemente fuerte como para creer que voy a conseguir un trabajo. El asunto de la fe trasciende la historia, porque tiene que ver con el hecho de que pueda que sí, como pueda que no, un día nos encontremos con los grandes hombres que tuvieron una fe admirable, como los menciona el versículo 11, Abraham, Isaac y Jacob. Solo personas que vivieron una fe admirable vivirán eternamente en la presencia de Dios con otros que expresaron y vivieron una fe admirable. Ahí está. Para total escándalo de los judíos, se dice entonces que un pagano no solamente puede tener una fe tremenda, sino que además ahora los que eran supuestamente el pueblo escogido van a terminar por fuera del reino, y unos aparecidos leprosos y paganos van a terminar por su fe admirable compartiendo la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Amados hermanos, ¿ustedes quieren compartir esa mesa con ellos? ¿Quieren conocer a Abraham? Amén. Y en el centro de la mesa, el mismo Señor de gloria. El profeta Isaías, en el capítulo 66, 18, anticipaba esta gran escena. Y ese es el destino, que al ser quitado el reino, ellos serán destituidos y serán llevados a las tinieblas, que en el contexto cultural significaba ser echado de una fiesta. Ser echado de una fiesta, como dice 22:13, ahí mismo de Mateo. Él les dijo a los que le servían atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, y ese era el lloro y el crujir de dientes. De alguna forma ya le está anticipando al centurión el gran banquete que le espera. Y luego el Señor vuelve al tema, retoma en el versículo 13 y le dice al centurión: ve. El centurión le ha dicho: yo le digo a mis soldados que ve, y le dice: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Tenemos entonces un fuerte llamado al despertar de los judíos, porque ya cuando Jesús se metió con la eternidad, esto ya se puso caliente, ¿verdad? Aún la misma eternidad, los israelitas están a un pelo de perderla, debido a que no fueron hombres con una fe admirable. Pero a la vez estas palabras siguen siendo para nosotros un llamado a que nos ratifiquemos y nos autentifiquemos como miembros del reino de los cielos. Aquí vemos a Cristo en toda su autoridad mesiánica, dispensando sus bienes y estableciendo los criterios por medio de los cuales entramos en el reino y tenemos filiación con Él. Aunque el centurión llama mucho la atención, aquí el protagonista es Cristo mismo. Y aunque el centurión a Jesús le reconoce cierto valor, es la fe que da Dios la que hizo de este pagano un bienaventurado, un pobre en espíritu. Para terminar, algunos llamados más. Es la iglesia la que encuentra el perdón de los pecados. Una fe admirable debe mostrarse ante el Mesías. Una fe admirable que ve en Él un Salvador tan poderoso que con solo una palabra basta para hallar su bien eterno. Más aún, los creyentes que nos congregamos en iglesias históricas tenemos mayores razones para poder ser cristianos más firmes, más maduros, más sólidos, porque contamos con grandes privilegios. Pero el nominalismo sin una fe admirable puede volverse en nuestra contra. El nominalismo sin una fe admirable puede volverse en nuestra contra. Y así como es difícil una fe sólida sin doctrina, así como es difícil una fe sólida sin doctrina, es difícil hallar una fe verdadera sin ser un pobre en espíritu y simplemente acogiendo una doctrina. Y no vienen respuestas contundentes a la vida de un creyente sin antes el Señor preparar en nuestros corazones el camino para que se forme
para que se forje, para que se exprese, para que se viva ante el Mesías una fe admirable. Todos nosotros estamos aquí en un proceso. Todos nosotros tenemos áreas en las cuales trabajar. Cada uno de nosotros, dice el apóstol Pablo, según nuestra propia concupiscencia, tenemos fuertes luchas contra el pecado. Tenemos expectativas, sueños, de madurar, de crecer, de consolidarnos en la fe cristiana. Pero ¿por qué entonces muchos no avanzan? ¿Por qué muchos siguen en el mismo lugar? No hay respuestas contundentes de parte de Dios. No solamente sería responsabilidad de Dios, también puede ser que nos esté faltando crecer en una fe admirable. Porque sea esa fe que Jesús responde en el mismo momento, con premura, tan urgente la búsqueda como inmediata la respuesta. Entonces tenemos que madurar. Y a veces Jesús en ocasiones se muestra distante. Yo iré y te sanaré. Y Jesús nos puede tomar del pelo con eso un buen tiempito, para ver si nosotros como el centurión nos ratificamos en una fe admirable, sintiendo un profundo sentimiento de indignidad, renunciando a nuestros títulos, a nuestros méritos, a nuestras conquistas, que porque tengo 10 años en el Evangelio, 20, 30 años en el Evangelio, más responsable incluso me hago al ser un hombre de poca. Y todo creyente que se haya luchando, que sienta o que vea que está siendo atormentado por una grave aflicción, por una grave tentación, preocúpese por cultivar en el Espíritu una fe admirable. No intentemos moralizarnos, intentemos cultivar una fe admirable, porque es de esta fe que se dice que el Señor envía su eficaz respuesta. Recordemos que la fuerza de la palabra de Jesús actúa en favor de todos los bienaventurados que creen. Ahora que vienen las cantatas navideñas, también encontramos en este texto un estímulo para la obra misionera, porque para la iglesia hay un llamado a asumir su labor misionera, siendo que debemos ir gozosos, confiados, plenamente convencidos a anunciar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque está infaliblemente prometido que de todos los pueblos de la tierra, de oriente y occidente, muchos subirán a Jerusalén para encontrarse con Dios a través de Jesucristo. Prediquemos el Evangelio entonces, porque el Señor ha dicho, muchos vendrán, ¿verdad? Los profetas decían, muchos vendrán. Prediquemos el Evangelio de tal forma que el Señor pueda revestir de poder nuestra predicación para despertar en los muchos una fe admirable. Prediquemos a los leprosos, prediquemos a los centuriones, prediquemos a los fariseos, prediquemos a los hombres de poca fe, porque hay una promesa eterna, inmutable, en la que se nos estimula al decirnos que muchos vendrán y verán su gloria.